Buenas, le habla el ingeniero Luis Picón. Hoy hablaremos sobre arquitectura de ordenadores. Como primera definición, debemos saber lo que es hardware y software. El hardware, conjunto de dispositivos físicos conectados entre sí que componen el ordenador. Es toda la parte dura o física de un computador. Software, conjunto de datos e instrucciones necesarias para que un ordenador funcione, es decir, aplicaciones. En este caso tendríamos los exploradores, el sistema de correo, entre otros. Otras definiciones propias de esto sería lo que es un algoritmo y programas. Para que un ordenador realice una función, hay que indicarle previamente qué pasos debe seguir. Esta debe proporcionar en forma de algoritmo o conjunto de instrucciones sencillas que hacen que un ordenador llegue a la solución de un problema. Después se debe traducir el algoritmo a un lenguaje de programación comprensible por el ordenador. El código máquina, el resultado de esta programación, se denomina programa. Entre estos programas podemos nombrar Visual Basic, que son programas que nos hacen toda la parte física y que nos permite que el ordenador comprenda el tipo de código que estamos manejando. Entre otros tenemos C++. ¿Qué es un sistema operativo? Un conjunto de programas impredecibles para el funcionamiento de un ordenador. Sus principales funciones son control de los dispositivos, controlar y ejecutar todos los programas, manipular, gestionar y modificar los archivos del sistema, informar de las operaciones realizadas y detectar errores. Entre ellos tenemos todas las versiones de Windows, como son XP, Windows 7, Windows 8, y también tenemos sistemas operativos de software libre como lo es Linux, y las versiones como están Debian, Ubuntu, entre otras. Funcionamiento externo del ordenador. El ordenador es un aparato al que llegan cables procedentes de unos aparatos y de él salen cables hacia otros. Entre sus funciones tenemos: este recibe datos a través de los dispositivos de entrada o de los dispositivos de entrada y salida. Los datos son procesados en el interior del ordenador. El ordenador almacena datos procesados o envía los resultados de diferentes a los dispositivos de salida. Estos dispositivos se distinguen de tres tipos de dispositivos: de entrada de datos, de salida de datos, de entrada y salida de datos. Más adelante los nombraremos. El interior del ordenador, al abrir la carcasa o el llamado case, encontramos una placa base, el procesador o CPU, que es la unidad de procesamiento central, los SLIM de memoria, la fuente de alimentación, los slots, las tarjetas de expansión, el disco duro, la disquetera, los buses y los cables. La placa base, tarjeta de material aislante al que se le conectan los distintos componentes del ordenador. Sirve de unión, conexión y de medio de comunicación para todos los elementos que forman el ordenador, ya que todos deben estar conectados a ella de una forma u otra. Para conectar a estos los dispositivos se utilizan los puertos o tarjetas de expansión. El procesador es el componente más importante del ordenador, ya que hace que todos los cálculos y procesos por los que su velocidad y prestaciones determinan el rendimiento del sistema. Cables y buses. Los cables se encargan de transportar la corriente eléctrica. Estos son necesarios para el funcionamiento. Los buses se encargan de transportar la información. Memorias. Entre ellas tenemos dos clases. La memoria RAM es una memoria de solo lectura, por lo tanto el ordenador no puede escribir en ella, pero tiene la ventaja de que sus datos nunca se borran. Se utiliza para arrancar el ordenador. Este tipo de memoria, en las cuales es la que vemos cuando arranca el sistema BIOS, es decir, pantalla negra de nuestros computadores. La memoria RAM es una memoria de acceso aleatorio y es volátil. El ordenador puede acceder a ella siempre que quiera,
Cuando el grabador se apaga, se borra toda su información. Esta memoria determina enormemente el rendimiento del sistema. El disco duro está formado por un conjunto de discos con gran capacidad de almacenamiento, unidos por un eje común. Los discos giran y las cabezas se desplazan para poder alcanzar cualquier punto de su superficie. El funcionamiento es muy similar al de las disqueteras. Las disqueteras, dispositivos encargados de leer y escribir datos, es un soporte denominado disquete. El disquete consiste en un disco de material plástico recubierto de material magnético. Todo esto está recubierto por una carcasa plástica. Hoy en día usamos este tipo de dispositivos muy pocas veces, pero en la antigüedad se usaba hasta para el arranque de sistemas, instalaciones, entre otros. La unidad de CD-ROM, dispositivo encargado de leer los discos de CD-ROM. La unidad de CD-ROM está basada en tecnología láser. Mediante un diamante, él produce la lectura y nos permite obtener toda la información de ella. Grabadora y regrabadora de CD. Son dispositivos que permiten escribir sobre los CD. Los grabadores solo permiten escribir una sola vez sobre el CD, mientras que los regrabadores permiten escribir varias veces sobre las mismas superficies de disco. Esta la podemos encontrar fácilmente en el mercado, aunque aún sigue un poco abandonada, ya que en la actualidad se usa mucho el formato DVD. Las unidades de DVD, muy parecidas a las de CD-ROM, pero permiten almacenar mucha más información. Su capacidad varía entre los 4 y 17 GB. Los DVD son capaces de almacenar tanta información gracias a su estructura física. La tarjeta gráfica. La principal función de esta es conseguir que en una pantalla del monitor aparezcan los gráficos y los caracteres para que los usuarios puedan verlos. Las tarjetas disponen de una memoria para realizar sus cálculos. Existen varios tipos de tarjetas: Hércules, CGA, EGA, VGA, pero las mejores son las actuales, la Super VGA. Este tipo de tarjetas también tiene un tipo de entrada particular, que son PCI, PCI Express, entre otros. Tarjeta de sonido. Esta se encarga de digitalizar, procesar y reproducir sonido en un ordenador. Estas funciones se realizan gracias a dos conversores, uno de ellos analógico digital y el otro digital analógico. La tarjeta recibe el sonido del exterior y lo convierte en información digital, ceros y unos, que es todo lo que es el lenguaje binario, manipulables y procesables por el ordenador. Este es el proceso de digitalización. El teclado es el dispositivo más utilizado para introducir cualquier tipo de datos en el ordenador, sobre todo el texto y números, así como para darle órdenes concretas. El teclado consiste en una serie de teclas sujetas a una base para un muelle o membrana, que al ser presionado acciona un interruptor. El ratón o el mouse es un dispositivo tan utilizado como el teclado para introducir información en el ordenador. El ratón es utilizado para dar órdenes concretas, pulsando sobre un menú de opciones o iconos, entre otros. Su mecanismo consiste en una bola que gira sobre sí misma al desplazarse el ratón por encima de la mesa. Esta bola está engranada con dos pequeños rodillos situados formados a un ángulo de 90 grados, que solo se detecta el movimiento. El escáner es un dispositivo de entrada cuya principal aplicación es la captura de imágenes impresas, aunque también se puede utilizar para digitalizar caras planas de objetos tridimensionales y para digitalizar texto. El monitor es el dispositivo que permite visualizar en una pantalla la información procesada por la tarjeta gráfica y procedente de esta. La principal característica del monitor es el tamaño de su pantalla, que se indica mediante la longitud de la diagonal, mediante
unas medidas particulares, las cuales son calculadas en pulgadas. Tenemos hoy en día monitores planos, LCD, plasma, LED. Las impresoras es el dispositivo que se encarga de plasmar en el papel la información procedente del ordenador. Hay muchos tipos de impresoras, entre ellas las más utilizadas son las de chorro de tinta y las láser. Las de chorro de tinta se basan en un sistema de cartucho de tinta y de un inyector que impregna el papel. Las de láser se basan en un sistema de polvillo llamado tóner, que es el que queda impreso en el papel. Comunicaciones entre los ordenadores. En esta parte, para concluir, tenemos también todo lo que es los movimientos de redes locales, el cual es un conjunto de ordenadores situados en un área pequeña conectadas entre sí para compartir recursos, entre ellas todas las mencionadas: impresoras, conexiones web entre PC. El módem es el dispositivo encargado de establecer la comunicación entre ordenadores a través de una línea telefónica. Permite al ordenador enviar y recibir datos a través de una línea telefónica. Los puertos de comunicación son unos conectores especiales situados en la parte posterior del ordenador a través de los que llega y sale información procedente de dispositivos externos. Todos estos dispositivos nombrados en la parte de arquitectura del ordenador son importantes, ya que gracias a ellos podemos comunicarnos, obtener información, distribuir información y realizar cualquier tipo de actividades pertinentes. Por eso debemos tener un conocimiento básico de su funcionamiento, objetivos y perspectiva sobre su uso individual y en conjunto. Muchas gracias por la atención. Nos veremos en una próxima oportunidad.